¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Miguel Ángel Parada, esto es Disrupción Delta y bueno, tenemos una nueva fase de comunicación, nueva fase de aprendizaje que queremos compartir con todos ustedes. Como ya algunos de ustedes me conocen, soy desarrollador inmobiliario desde hace algún tiempo, desde hace varios años, más de 2 décadas y bueno, evidentemente lo que pretendemos con todo este material que estamos produciendo para ustedes es generarles valor para que toda la gente pueda tener mucha más información para la toma de decisiones, tomar decisiones basadas en la información. Y bueno, mucho de lo que nosotros decimos aquí viene mucho más por la experiencia, por el conocimiento a través precisamente de esta interacción con los mercados. Además, obviamente, de muchas técnicas que hemos logrado captar a través de este tiempo que hemos estado aprendiendo tanto con el mercado, pero también de una manera teórica con muchos autores, los cuales obviamente nos pueden abrir muchos caminos acerca del conocimiento de los mercados. Han estado cambiando durante mucho tiempo. Bueno, desde obviamente algunas generaciones atrás ha ido evolucionando junto con todo lo demás. Es evidente que todo se va perfeccionando o de alguna forma también va pivoteando, se va yendo hacia otros lugares, para lo cual tenemos que estar pues actualizados, ¿no? Pero sobre todo en el podcast, donde va a estar pues de una forma completa, sin ediciones o con muy pocas ediciones, quitando nada más mis tarugadas o las moscas que se puedan producir aquí durante esta charla, que más que nada es eso, es una charla, no estoy dando ninguna información la cual tengan que tomar ustedes como algo que les está imponiendo algún tipo de inversión. Al contrario, es simplemente para que ustedes tengan esta información y les pueda servir al momento de que ustedes y solo ustedes toman la decisión. Aquí no tomamos decisiones por nadie. Cada quien es dueño de sus propias decisiones y así queremos continúe para que este canal siga produciendo información que sea obviamente de valor para todas las personas. Y bueno, tomando un poco ya en nuestro contexto de este podcast, pues mezcla no nada más la industria de la construcción, de los bienes raíces, sino también con la economía, me refiero con las finanzas personales, las finanzas descentralizadas, y nos metemos también un poco en el ámbito tecnológico y cómo esta evolución tecnológica ha dado entrada a diferentes alternativas, que mucho se habla de que la juventud sin casa, y bueno, ahorita como ustedes saben, las redes sociales de repente son muy amarillistas y hablan de cosas que están fundamentadas evidentemente, como todo, cada quien puede tener una opinión de cualquier cosa, hay muchísima información de la cual ustedes pueden echar mano. Lo importante es no nada más descontextualizar cualquier opinión, ¿no? Decir o pretender decir que los jóvenes no tienen oportunidades en los bienes raíces, creo que es un error, y es un error del cual nosotros estamos viendo la forma de que se clarifique, de que se entienda la nueva forma de inversión, de que se entienda la nueva forma de los bienes raíces, que son herramientas que antes no existían, ahora sí existen. Hablar, por ejemplo, de los años 50, cuando en México, hablando de un lugar donde estamos desarrollando y conocemos mucho más ampliamente, pues podemos también tener un poco más de información y seguramente pasó en toda Latinoamérica. Antes la plusvalía no era tan dinámica, ahorita tiene una volatilidad enorme también los bienes raíces en cuanto a su valor. Hay ciudades y hay lugares donde se van de una manera rampante los precios y bueno, y evidentemente hay mucha gente que lo que quiere es aprovechar estas subidas, estos incrementos en los valores, pero obedecen a muchísimos aspectos, no nada más nacionales, también internacionales. Por ejemplo, en el caso de México, con el nearshoring famoso que ya todo el mundo trae de fiesta ese término, ¿no? Como si fuera lo único que ha impactado el valor de la vivienda en México y en Latinoamérica. Yo creo que hay son muchas más las cosas que están afectando realmente los precios de los bienes raíces que los que no los afectan. Hoy, evidentemente, el crecimiento económico es uno de ellos, pero no es el factor más importante, el crecimiento demográfico y pues muchísimas otras cosas realmente que le están dando este aumento en el valor de los precios de los bienes raíces. Y lo cual, dicho sea de paso, que iremos después desmenuzando, separando pues todos los elementos de una plusvalía, pues les puedo decir que la plusvalía la tiene realmente la tierra. O sea, los elementos que se plusvalizan realmente son el costo o el precio de la tierra y tiene mucho que ver con la infraestructura, con lo que está desarrollándose alrededor, vamos, con todos los aspectos pues que realmente en un avalúo te pueden afectar de manera positiva o negativa el valor de los bienes raíces. El tema número 1 que vamos a abordar el día de hoy es ¿qué es la inversión inmobiliaria y por qué deberían de considerarla los jóvenes emprendedores? Bueno, muchas veces creemos o tenemos la creencia pues de que la juventud, por precisamente el carecer de un volumen bultoso o grande para poder hacer una inversión inmobiliaria, pues los aleja de esta posibilidad de inversión. Yo creo que ahora más que nunca, así como en antaño te hacía falta 4 años de trabajo para poder pagar una casa de clase media con un ingreso medio en México, por ejemplo, en 1950, pues más o menos el cálculo era que si ahorrabas el 100% de tu sueldo durante 4 años y medio, 5, ya podías haber liquidado, haber pagado esta vivienda. Lo que pasa ahora es que por el mismo tipo de vivienda, con el mismo, más o menos la misma proporción de sueldo, pues tardas entre 25 y 28 años para liquidar esa vivienda, la misma casa. Y todo esto se debe pues básicamente a la plusvalía o al precio o al costo de la tierra, no tanto así al aumento de los valores de los materiales de construcción, porque aunque obviamente están incrementándose, vienen también incrementándose
junto con los sueldos, aunque no en la misma proporción. Pero sobre todo eso, la plusvalía de la tierra. La tierra, sabemos, no es para siempre, no es renovable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay más. Es un número determinado de tierra y no existe más tierra. Digo, evidentemente, países árabes están haciendo islotes artificiales, etcétera, pero no es el caso. Obviamente, no es redituable generar un islote, ¿verdad? Muy, muy caro, y ellos lo están haciendo más por el tema turístico e inmobiliario al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es que la tierra es un recurso no renovable. Entonces, por ende, el valor de la tierra, conforme más crecen las poblaciones y sobre todo en las ciudades que desde hace más de 50 años, o sea, desde el inicios del siglo pasado, empezaron a abandonar el campo para irse a las grandes ciudades por el tema precisamente de la industrialización. Esto lo que generó evidentemente es un aumento en el precio o el valor de la tierra en las grandes ciudades y cada vez más y más inaccesible y más caro, y por eso la vivienda, obviamente todos queremos vivir donde trabajamos, y eso encarece la inversión en el caso después de que quisieras comprar una casa. Bueno, y desde ahí empezamos. ¿Por qué una casa? O sea, ¿por qué nada más nosotros pensamos como que nuestro patrimonio debe de componerse de una vivienda para la familia? Siendo que si te pones a verlo desde un punto de vista financiero, pues no es lo más adecuado y no es lo más redituable. ¿Por qué? Porque evidentemente estás viviendo sobre tu activo y en ese momento ya no es un activo porque no te está generando más que el valor en la plusvalía así en el tiempo. Sin embargo, pues no puedes hacerte de ese capital, por más que se plusvalice tu vivienda, para poder hacer negocio o para poder generar más riqueza o querer aumentar tus mismos activos. ¿Por qué? Porque estás viviendo sobre tu propio activo, lo cual lo convierte en un pasivo. Ya no te genera nada. ¿Cuándo te va a generar? Cuando lo vendas. Pero sin embargo, si no es tu política o no tienes tú programada esa venta recurrente, yo conozco personas que construyen casa, viven 5 años y al 6º año la venden y así van subiendo y van moviendo sus activos. O sea, si no tienes una planeación estratégica para ese tipo de inversiones, entonces se convierte en un pasivo. ¿Okay? Entonces, simplemente regresando a eso. Antes se creía que tener una casa de clase media era ya tener un patrimonio como tal. Sin embargo, pues no te genera ningún rendimiento. Ahora las cosas han cambiado. Yo creo que para precisamente que la inversión inmobiliaria sea algo atractivo para las nuevas generaciones y para todas las generaciones, debe de generarte pues un ingreso pasivo o un ingreso residual. ¿Para qué? Para que se convierta precisamente en una inversión. Trabajar para pagar tu casa no te va a volver rico. Trabajar para terminar con un activo en el cual vas a vivir no te va a generar riqueza. Lo único que te va a generar es posiblemente una estabilidad emocional. Muchas familias requieren de esa estabilidad como para medio funcionar. Pero estamos hablando y nos estamos hablando con gente que está pensando, y por eso están viendo este podcast, para saber qué hacer con ese ingreso extra, para ver qué hacer con su dinero el cual pretenden invertir. Pensando desde una perspectiva de inversionista, número uno es diversificar. Entonces, si vamos a diversificar, una de las partes también muy importantes, creo que la más sólida de todas, es la inversión inmobiliaria. Entonces, tenemos que saber cómo llegar a esa inversión inmobiliaria, sobre todo ahora que están los precios fuera de todo contexto, ¿no? O sea, ya las casas y los departamentos y la tierra, sobre todo, pues se va a unos niveles inalcanzables en apariencia, y lo entrecomillo precisamente por el tema de que ahora también la tecnología nos ha brindado herramientas que antes nunca existían. Hoy por hoy, cualquier persona puede comprar acciones de cualquier empresa en cualquier parte del mundo, desde un celular, desde una computadora. Eso yo no lo tenía cuando tenía 18, 19, 20 años. Los que tienen ahorita 18, 19, 20 años tienen la oportunidad de invertir en empresas internacionales, o sea, empresas en Estados Unidos, empresas en Europa, en cualquier parte del mundo pueden comprar acciones incluso de estas acciones. O sea, ni siquiera tienen que comprar la acción completa. O sea, si la acción de Apple cuesta $350 y no tienes $350, puedes comprar un ETF donde compras una fracción de ese valor y evidentemente estás jugando con el valor de la acción completa. Me refiero obviamente con su volatilidad, pero estás participando dentro de ese mercado de inversiones. Entonces, ahora todo esto traducido a la oportunidad de invertir en bienes raíces, también hay un crisol de oportunidades y de herramientas las cuales pueden aprovechar y que pueden utilizar. Y incluso herramientas que existían desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se han popularizado. O la gente siempre ha tenido la idea de que no hay forma de generar valor a través de una comunidad, y es totalmente lo opuesto. Muchos pretenden irse en el tema de las inversiones en solo, ¿no? Yo voy, yo hago, yo decido, yo me arriesgo, yo pierdo, yo gano. Es una fórmula y por supuesto que hay muchos así. O sea, digo, no quiero ni siquiera enumerar a nadie. Creo que depende de cada quien cómo se quiere relacionar con la oportunidad de las inversiones y con todo esto. Sin embargo, creo que también las comunidades de inversión, donde muchos más ojos están viendo las unidades y viendo en un análisis FODA cuáles son las amenazas, las debilidades de cualquier inversión, es mucho mejor para todos, porque no todos vemos las mismas cosas. Y evidentemente ya en una comunidad donde podemos también definir cuál sería la mejor oportunidad para esta inversión, eso nos puede acercar a reducir el riesgo de la inversión, porque todo conlleva un riesgo. No hay inversión que no lleve riesgo, y el que les diga lo contrario no les está diciendo la verdad completa. Evidentemente todos los que vendemos inversiones, los que vendemos bienes raíces y los que desarrollamos, pues no nos reparamos o no nos detenemos a decirles las desventajas o las debilidades o los riesgos que pueden tener en el momento que ustedes invierten en bienes raíces, porque pues nadie vende pan frío. O sea, realmente no les vamos a decir cuál es lo que
lo que sí puede pasar también en una eventualidad, lo que te puede perjudicar tu inversión, incluso puedes llegar a perderla. Obviamente, siempre y cuando pues sigas unas reglas básicas, pues obviamente vas a reducir esta posibilidad de perder alguna inversión o el riesgo pues de la inversión per se. Pero bueno, volviendo a los montos, ok, los montos sí son excesivos, sin embargo hay instrumentos tecnológicos, jurídicos, para poder acceder a este tipo de inversión. Uno de ellos es la copropiedad, así tan sencillo como estoy diciendo, la copropiedad es una forma fácil de que un grupo de personas se ponga de acuerdo para comprar un activo fijo, llámese un terreno, una bodega o lo que sea. Oye, no me alcanza con los 100,000 pesos que tengo ahorrados a comprar una bodega en un lugar donde yo sé que está subiendo y donde creo que van a venir muchas empresas buscándolas, o incluso para comprar una tierra o para desarrollar. Hay ahorita ya un chorro de oportunidades o de alternativas entre los 10 ladrillos, plusválica, que luego platicaremos también de eso, etcétera, etcétera, donde ya te generan para tu comodidad, esa copropiedad, ya te la generan jurídica y digitalmente para que tú con algunos clics de tu celular ya puedas acceder a esta inversión desde 100 pesos. O sea, por ese lado ya no me la pegan a mí que no, somos la generación sin casa. Yo creo que son la generación de las oportunidades de inversión. Ahorita ustedes pueden desde 100, 200, 300 pesos, nada más que es cuestión de que lo quieran hacer, de que buscan esas alternativas, porque sí existen. Hay buenas, hay malas, hay fraudes, hay que estar pendientes, hay que sobre todo asesorarse, hay que aprender, hay que invertir en sí mismo, invertir en el conocimiento. Este tipo de podcast que debe de haber muchísimos, pues pueden escuchar 2 horas al día con diferentes puntos de vista, con diferentes personalidades que seguramente ya tienen algún tiempo haciendo lo que están haciendo y les pueden generar mucha información que para ustedes puede ser muy valiosa en el momento de tomar decisiones. Entonces, la inversión inmobiliaria para los jóvenes emprendedores, sí, definitivamente debe de estar en tu portafolio de inversión, debe de estar diversificado, debe tener una proporción en bienes raíces, deben entender lo que son los bienes raíces, y esto también les va a enseñar algo que carecemos hoy en día, que todo es muy corto plazo, todo quiere un beneficio inmediato, todo quieren mañana empezar a ganar dinero. En los bienes raíces no es así. En los bienes raíces hay que sentarse a ver crecer la plantita, es muy lento, si la ves todos los días, pues no te va a generar ningún impacto. Sin embargo, con el tiempo empiezas a ver cómo da frutos, cómo genera este gran árbol y esta solidez, porque por supuesto mientras más crece tu inversión también agarra mucho más fuerza y solidez, lo cual evidentemente te hace una cartera más sólida, más saludable. Entonces, si tú te quieres sentar a ver la plantita y verle crecer los bracitos cada minuto, eso es, vete a los criptoactivos, vete a otras cosas mucho más aceleradas que tengan una volatilidad inmensa, superior a cualquier tipo de inversión, y ahí sí te vas a divertir o te vas a entristecer todos los días, te vas a levantar a ver todos tus instrumentos, a ver cómo salió ahora el Bitcoin o cómo se fue el Ethereum o el petróleo, si bajó, si subió, los commodities, todo ese tipo de inversiones, los Forex, etcétera, que tienen una volatilidad enorme y que está hecha justo para las personas totalmente saludables de su corazón y de su mente, porque todos los días puedes tener altibajos emocionales y si no estás preparado para ello, pues no es por ahí. Entonces creo que para estas personas que no tienen intención de tener sustos ni ataques cardíacos a muy temprana edad, pues lo más adecuado es buscar fondos de inversión que se dediquen a la inversión inmobiliaria, o incluso ustedes localizar terrenos pequeños, quizá muy afuera. O sea, si ustedes se dan cuenta, el tiempo es el mejor amigo de las inversiones inmobiliarias. En algún momento te va a alcanzar el desarrollo inmobiliario, el desarrollo social, el desarrollo comunitario. Las grandes ciudades crecen. El 80% de la gente del mundo ya está viviendo en grandes ciudades. Desgraciadamente estamos abandonando el campo, que creo que va a ser muy importante que regresemos o lo tecniquemos completamente, porque si no, ¿de dónde va a salir nuestra alimentación? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el tema es que ustedes pueden encontrar algo que se les facilite para comprar. Me refiero terrenos que estén aparentemente muy lejos de aquí, donde en realidad lo que están haciendo es una caja de ahorro, una mini caja de ahorro, comprarse un pequeño terreno de la proporción que sea, donde les puedan dar un crédito directo que ni siquiera necesiten hacer una comprobación de ingresos. Dejan de pagar, les quitan el terreno, evidentemente, o las cláusulas que ustedes como las manejen y como se arreglen con los vendedores. Pero ustedes pueden empezar a ahorrar imagínense en vez de un cochinito es un terreno. ¿Y el cochinito qué tiene? O sea, entiéndase una alcancía, no sé, en otros países como se diga, un lugar donde puedas depositar tu dinero, llámese un banco tradicional, donde en realidad no les genera ningún tipo de interés, no hay beneficios en los bancos. Son muy pocos los beneficios que puede tener tu dinero. Ahí nunca te vas a hacer rico mintiendo el dinero en el banco. Y yo no digo que no tengan dinero en activo, por supuesto que deben de tener dinero para que puedan tener el acceso a las oportunidades de repente que el mercado les puede prestar. O sea, hay un porcentaje de dinero líquido que deben de tener en portafolios diversificados. Entonces, por ejemplo, encuentran un terreno a las afueras de los límites de la ciudad de impacto y consideren hasta unos 10, 15 años. Si tienes 18 años, en 10 años son 28, 30 años, o sea, todavía eres un chamaco, todavía estás creciendo y viendo, ni siquiera quizá tengas idea de lo que vas a hacer en tu vida, pero ya tienes un terreno y quizá ya lo
hayas pagado a través de los 10 años con rentitas pequeñas, con pagos pequeños que están dentro de tu posibilidad. Y si no, pues te juntas con algún amigo y se hacen contratos, asociación en participación, fideicomisos. Y estoy hablando de puros instrumentos jurídicos que están al alcance de todos ustedes. Lo que pasa es que todo el mundo queremos buscar nada más las inversiones que nos dan utilidades inmediatas, las cuales muchas veces ni siquiera llegan. Muchos pierden su dinero por esa necesidad de buscar las cosas que los van a hacer millonarios y que los van a aparecer entre sus amigos como los grandes conocedores de las inversiones, y realmente son muy pocos los que logran hacer este tipo de destapes tan rápidos. Tienen una suerte o están en el momento adecuado. Hay muchísimos factores que convierten a un inversionista de repente en acaudalado gurú de las inversiones, pero hay otros 9,999 que perdieron todo su... Entonces, no se dejen llevar nada más por los espejitos de los que sí lograron tener esa suerte o ese timing o lo que le quieran, como le quieran llamar, porque todo el mundo, los ganadores, sí, claro, levantan la mano, yo gané, yo sí sé cómo hacerlo, ustedes no. Y todos los que perdieron ese dinero, pues ni dicen nada porque no vayan a decir soy muy idiota y que invertí mal y que perdí el dinero. A ver, se puede ganar y se puede perder. Las inversiones, los inversionistas, la inversión está hecha de eso, de riesgo. Y si tú no estás preparado para perder, entonces no estás preparado para invertir. Y si no estás preparado para invertir, nunca vas a ser millonario. Nunca vas a tener un patrimonio más allá de lo que te puede dar una vida sin riesgo. Y una vida sin riesgo no te va a llevar a ser hoja. Entonces, si no estás preparado para arriesgarte, si no estás preparado para invertir y estás preparado para perder ocasionalmente, la verdad es que pues también apaga este podcast porque no es para... Aquí en realidad estamos ofreciéndole a la gente valor para que ellos puedan, las personas, ustedes puedan tomar una decisión bien pensada, pero sobre todo una decisión. Estamos hablando de gente de 18 años para arriba. Somos adultos todos y cada quien nos tenemos que hacer responsables de nuestras decisiones y no andar diciendo que quién me dijo que lo que me dijeron. Cada quien pues sabe el contenido que está absorbiendo en las redes. Está lleno de información. Por supuesto, hay miles de historias, algunas de ellas, muchas de ellas pueden ser hasta mentiras. Entonces no se dejen llevar por los que les están diciendo que simplemente ustedes van a ganar siempre, porque no es así. Váyanse haciendo la idea. Pero se pueden encontrar lugares, incluso si yo compro un terreno, quizá la ciudad no creció para allá o deciden inundar, por ejemplo, el pueblo porque es una zona baja y necesitan hacer una presa y ahí estaba mi terreno y nada más me llegaron y me liquidaron quizá lo que le corresponde de acuerdo a una expropiación dentro, por ejemplo, en México, si alguien necesita un estado necesita un cuerpo de agua para abastecer a una ciudad y resulta que donde van a hacer ese cuerpo de agua van a poner unas presas y tu terreno está ahí, pues lo único que esperas es que llegues y te liquide. ¿Eso puede pasar? Por supuesto que puede pasar y está pasando y ha pasado y va a pasar. Entonces, yo no estoy diciendo que todas las decisiones que van a tomar son las mejores. Lo que sí les digo es que la inversión inmobiliaria es lo más sólido que existe y incluso los millonarios a nivel mundial ponen todos los excesos de lo que les sobra de su capital o sus utilidades en bienes raíces. ¿Por qué? Porque también son muy sólidas, son transmitibles, son a largo plazo. Hay muchas formas de instrumentarlo. Ya hablé de algunas formas jurídicas, pero también hay muchas formas digitales. La tokenización de los bienes inmuebles, que también es un proceso complejo. Interviene mucho la tecnología y la capacidad cognitiva de la gente porque sí requiere de conocimientos y sobre todo requiere de compromisos para seguir creciendo. Sin embargo, eso es lo que viene. O sea, todo lo que es tecnología viene definitivamente a través de la tokenización, a través de todas las plataformas que están dividiendo esta inversión o reduciendo el monto de la inversión a través de instrumentos tecnológicos, llámense tokens, llámense ETFs, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un poquito cómo vamos con tiempo, cuánto llevamos ahorita. Entonces, bueno, en conclusión, la inversión inmobiliaria para los jóvenes, definitivamente sí. No sé qué nivel de ingresos tengas o cuántos sean tus ahorros. Sin embargo, incluso aunque tengas nada de ahorros, tú puedes invertir en bienes inmuebles a través precisamente, como les decía, de la tokenización, de las cooperativas que también no se están utilizando en México. O sea, si por ahí un chavo se le ocurre, oye, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a armar una cooperativa, voy a ir a hacer mi chamba, voy a generar valor esa cooperativa, yendo a buscar una buena inversión inmobiliaria, llámese industrial, agrícola, para sembrar agave, hay miles de formas donde se puede precisamente innovar en este tipo de inversiones, donde el campo es riquísimo, es extenso y es amplio para que ustedes también puedan de repente convertirse en grandes inversionistas y generar a través de las redes sociales, donde ustedes pueden tener mucho más contacto y comunicación por su juventud y por la empatía que pueden lograr con gente que tenga un perfil similar al tuyo. Digas, a ver, brother, métele 100 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos, vamos a comprar 25 hectáreas a 150 kilómetros de tequila, pero todavía es la zona del tequila, entonces ahí podemos sembrar agave y vendemos las fracciones, bla, 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 bla. O sea, se pueden hacer infinidad de diferentes alternativas de inversión. ¿Qué necesitan? Pues lo que ya saben hacer, estar todo el día ahí en las redes sociales y empezar más o menos a tratar de agarrar estas ideas y de convertirlas en una realidad. Entonces, ¿puede una persona de las nuevas generaciones tener acceso a la inversión inmobiliaria? La respuesta es sí. ¿Puede una persona de esta generación llegar a tener patrimonio, el cual lo haga completamente independiente, que lo independice financieramente hablando, que le genere ingresos residuales o pasivos para que pueda vivir sin trabajar? Sí. ¿Lo
va a lograr sin hacer nada? Definitivamente. O sea, definitivamente tenemos que acceder a todos esos mecanismos, todas esas herramientas, verlas, trabajar en ellas, tener esa experiencia, platicar de ellas, tener foros, abrir foros, ¿no? De inversión, si es lo que a ti te late, o buscarlos seguramente, y hay muchos que están haciendo eso. Entonces, unirte al que más te convenga, hacer tu revisión, hacer tu análisis, tomar una decisión bien pensada, bien consensuada, pero sobre todo haciéndote responsable de esa decisión y no yendo a llorar ahí que, ay, me dijeron y lo hice. Si no hiciste tu tarea chamba, entonces es más probable que vayas a caer en la estafa. Sin embargo, si tú la hiciste, incluso platicaste en algunas reuniones o te acercas a gente que tiene la experiencia, lo más seguro es que reduzcas esa posibilidad de riesgo o de ruptura o de pérdida de inversión. Entonces, jóvenes emprendedores, sí busquen la inversión inmobiliaria, busquen los bienes raíces. Creo que ese mundo es amplísimo, está creciendo muchísimo, tiene muchas más alternativas que hace 2, hace 5, hace 15, hace 50 años. Entonces, definitivamente sí, con eso cerramos este módulo. Ojalá les haya quedado un poquito más claro. Evidentemente, con las herramientas que vamos a seguir aportando en este canal, les van a ayudar a tomar decisiones más informadas para que ustedes puedan tener mucha más probabilidad de llegar a una inversión sólida que les genere altos rendimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Disrupción Delta. Yo soy Miguel Ángel Parada y bueno, aquí estoy para dar un poco de historia de dónde vengo, por qué estoy aquí hablando con todos ustedes y qué pretendo que puedo generarles valor a través de su inversión inmobiliaria. ¿Qué me hace ser como la persona apta para que ustedes puedan escuchar? Bueno, lo único que trato es transmitirles la experiencia que yo he tenido a través, pues ya de 33 años que lleva más o menos la carrera que he llevado como promotor inmobiliario, como desarrollador y bueno, y realmente he estado en contacto de muchos mercados, particularmente de la vivienda, quiero decirlo. Sin embargo, bueno, pues he estado en muchos otros ámbitos también a manera de análisis de consultor y de otras fórmulas en las cuales de repente requieren mi participación, básicamente por mi experiencia. Yo estudié administración de empresas, sin embargo, desde 1990, un poquito antes, creo que como desde el 89, que yo tenía 19 años, nací en el 70, por cierto, pues a través de una inmobiliaria de un amigo mío, de su papá tenía una inmobiliaria. En aquel momento no era sencillo, no era nada sencillo tener un empleo, sobre todo cuando estabas estudiando, porque no tenías el tiempo completo. Entonces obviamente eso te disminuía entre los otros candidatos la posibilidad de tener un empleo cualquiera que sea, y los empleos de medio tiempo nada más existían en Estados Unidos y en McDonald's, ¿no? Entonces realmente yo dije, bueno, ¿de qué me puedo emplear aparte pues de las miles de cosas que haces cuando estás joven, ¿no? Entonces pues me enfoqué mucho más en los bienes raíces. Primero que nada por la facilidad de, como no te pagan un sueldo como tal, pues tú vas generando una experiencia a través del contacto con tus clientes, empiezas a evaluar los productos o los proyectos en los cuales tú participas y empiezas a escoger los que más te gusten a ti y cuáles obviamente tú estás más dispuesto a vender en relación a muchas características, ¿no? Entre ellas la ubicación, precio, la calidad y las oportunidades de compra, si es con enganche, etcétera. Entonces, desde ahí empecé, desde vendiendo corretaje individual, o sea, casas aquí y allá, departamentos usados, etcétera, hasta proyectos ya inmobiliarios como tal, desarrollos completos, complejos realmente en su edificación, en su evolución, su desarrollo como tal. Por ahí también me topé con un mentor muy la verdad es que una persona que me enseñó mucho también durante ese proceso, más o menos en el 92, 93, hasta que llegó el error de diciembre, que por ahí dicen que llevó a México a una crisis muy profunda, una crisis inmobiliaria. Y ahí tuve la oportunidad precisamente también de subirme ahora sí que a las capas de administración y de toma de decisiones de proyectos inmobiliarios. Precisamente ese bache inmobiliario convirtió a muchos de los grandes desarrolladores en gente que estaban o necesitaban rodearse de personas que tuvieran ciertas capacidades para poder reconstruir estas empresas, que muchas de ellas desaparecieron y algunas de ellas se hicieron más fuertes precisamente a través de generar nuevas. Nos tomaron en cuenta a los jóvenes, ¿no? Que no teníamos pues todavía una necesidad imperante de un recurso semanal o quincenal, y muchos de nosotros le apostamos para subirnos a estos barcos que estaban ansiosos de tener tripulantes con ciertas capacidades y con prácticamente sin necesidades. Estábamos a la deriva buscando la acción, aprender, crecer junto con esas empresas, y ahí fue donde empecé precisamente a conocer un poquito más del proceso y desarrollo de un proyecto inmobiliario. Y después evidentemente tuvimos contacto con algunos otros mercados, con la gente de los mexicanos que viven en Estados Unidos, tanto en California como en Arizona. Tuvimos mucho contacto con gente de por allá, incluso tuvimos la oportunidad de tener o hacer o generar algunas operaciones con estas personas que evidentemente tenían un poder adquisitivo mucho mayor al que tenían los mexicanos en México, lo cual los hacía también como inversionistas. En ese momento pues no era como acreditados, no había necesidad de acreditar al inversionista como tal. Entonces evidentemente fue una especie de tierra de nadie, todo el mundo estaba tratando de salir de la crisis que se había avecinado, que se había dado precisamente en los bienes inmuebles. Entonces de ahí pues seguí evolucionando dentro del mismo campo dentro de la industria de la
construcción y el desarrollo. Eventualmente estuve en Los Cabos, Cabo San Lucas, San José del Cabo durante más de 13, 14 años también desarrollando algunos proyectos, tanto para empresas de terceros como para empresas ya de mías con algunos otros socios. Y desde entonces nunca he parado en estar